Ujú. ¿Listo, jóvenes? Hola. Listo, dije. Sí, ingeniero. Ah, Listo. vamos a grabar. Antes ya grabamos la primera. Lo malo es que no aparece aquí para grabar. Sale que ya está grabando, Inge. Ah, ya está, Sí, ¿no? ya está Sí, grabando. sí. Bien. Habíamos estado hablando de cómo se genera, qué se puede hacer, qué alternativas hay de hacerlo un reciclaje que permita, por ejemplo, las latas de cerveza que son desechadas, afuera las compran, ¿no? Los vidrios pueden ser destinados a las fábricas de botella. Ayer les comentaba que en Guarnes conocí una fábrica que hacía vaso. Hay algunos que se puede reaprovechar nuevamente en la empresa, algunos residuos. Y después vemos también de que puede efectuar un tratamiento, ya que sea de carácter físico-químico. También se puede incinerar o quemar, ya, pero aunque esta de acá no es aconsejable. ¿Por qué? Porque al quemar estamos generando calor y al mismo tiempo dióxido de carbono. Bueno, y por último, hacer una disposición final de aquellos residuos que no pueden ser nuevamente reutilizados. Y lógicamente que si se tiene dentro de la misma empresa, entonces hay que diseñar containers en los cuales estos sean, bueno, que tengan una identificación y un área especial para su deposición final. Un año fui a ver cómo daban de baja a cerveza que ya había caducado, ¿no? Entonces, ahí, digamos, en ese aspecto, la empresa tiene la obligación de llamar a los entes responsables que tienen que firmar un acta en la cual, en este caso, yo fui por la Unidad de Salud Ambiental, ¿ya? Y fuimos parte del aspecto en que se rompían las botellas, más que todo estas cristalinas. La gente, los trabajadores, claro, claro. Entonces, ahí, por ejemplo, se generaba dos tipos de residuos, ¿no? La cerveza que estaba contenida en los envases y los vidrios resultantes de lo que se daba de baja, ¿no? Es decir, de botellas no retornables. Bueno, y lógicamente, si caso contrario amerita efectuar un propio relleno sanitario. Bueno, aquí para elaborar su diagnóstico, ya este señor tuvo que recabar información de las distintas partes de la planta, de las distintas etapas del proceso, e ir cuantificando, determinar incluso qué es lo que se puede hacer con algunos subproductos. Por ejemplo, el caso de la borra yo ya lo mencioné, tener un contacto con una cerveza externa que haga el servicio de limpieza, que mantenga las oficinas y áreas limpias, pero hay áreas en las cuales no pueden entrar personas que ofrecen un servicio terciarizado, es decir, de que, por ejemplo, a una línea de envasado no puede ir uno de un pibete a hacer la limpieza, no, es muy poco accesible porque ahí tiene que ser el mismo personal de esa área, ¿ya?
Y lógicamente tener contacto con empresas que hagan el recojo ya de los residuos que son almacenados en sus propios containers. Bueno, entonces aquí lo que hizo es identificar las áreas, ya, la planta de envasado, la planta de elaboración, el área de administración, logística, almacenes, garaje, comedor y mezclanza. En realidad, más adelante o el día lunes le voy a mostrar lo que asesoré una vez a una chica de ingeniería industrial en una logística respecto a la mejora en el tiempo de paletizado. Y ahí tengo el plano y fotografía. Hoy día solamente vamos a procurar llegar a terminar este trabajo en su exposición, ¿ya? Acá habla de una generación, por ejemplo, la borra y la levadura son residuos propios que resultan del proceso de elaboración de mosto, la borra, y la levadura en el proceso de fermentación. La borra, ¿qué es? Son los residuos, es la cáscara que resulta de la malta que ha sido triturada y es la que les decía que se convierte en un material muy rico en proteína, ¿ya? Porque ¿qué es lo que interesa en la cerveza? Es obtener esa solución azucarada denominada mosto, que por la acción de otros microorganismos denominadas levaduras, son las que convierten los azúcares en etanol con desprendimiento de gas carbónico. Pero las levaduras también tienen un ciclo de vida, ya de tal manera de que estas levaduras, cumpliendo la generación, 4 o 5 generaciones, se debe sustituir por levaduras nuevas. Al menos eso es lo que estipula Heineken, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ellos ven de que de la sala de cocimiento por aire comprimido a alta presión a través de esta línea se envía a este depósito precisamente la borra que resulta en la tina de filtración. Y de ahí viene un camión, se coloca abajo y bueno, y se vende, como les decía, más que todo a los que tienen los bovinos, ¿no? En el caso de las levaduras, ya las levaduras son almacenadas en estanques. En algunas industrias aprovechan esta levadura para sacar, mezclar y elaborar alimentos balanceados. Otros para darle un uso industrial, secando las levaduras para usar en otros procesos en los cuales, por ejemplo, en la elaboración de pan y otros, ¿no? Entonces, fíjense lo que les decía aquí, ya se descarga y ahí está la borra cayendo al camión. ¿Listo? Acá, la importancia que tiene la disposición de otros tipos de residuos. Por ejemplo, acá vemos estas bolsas. Y ustedes dirán, ¿y de dónde provienen estas bolsas? En primer lugar vemos polietileno, también vemos polipropileno. El polipropileno generalmente, me imagino que al comprar azúcar, no sé si emplean azúcar en la elaboración de mosto, entonces viene el azúcar en bolsas de polipropileno. Y me imagino que algunos insumos que compran vienen en bolsas de polietileno, ¿no? Vemos una mezcla ahí. Además de ello, ya vemos también algunos bidones plásticos. No se ve turriles que sean de carácter metálico. Bueno, entonces estamos viendo residuos más que todo de plástico hemos visto ahí, ¿no? Papel, cartón y madera. Por ejemplo, las tapas vienen en cajas de cartón, ¿ya? A veces también las mismas etiquetas pueden venir digamos, esta cuestión de envueltas en papeles, ¿no? En papeles que... Entonces, aquí vemos, ¿no? La cantidad de residuos, en este caso de madera, que son los mismos pales. ¿Ya? Entonces ahí están los pales.
que al final de cuentas aquí se los ve nuevo, pero esto tiene un ciclo de vida de 1 año a 2 años, se empieza a podrir, ¿ya? Entonces, creo que cada pale vale $20. Aquí, por ejemplo, las etiquetas son, la que vemos acá, son el resultado en el proceso de la lavadora, en la cual las botellas que retornan al mercado, ya no solamente son botellas a la paseña, a veces son botellas cerveceras que han sido usadas por las fábricas de gaseosa. Y bueno, entonces todas las etiquetas son extraídas en la lavadora de botellas. Entonces, fíjense, acá muestra de que la cervecería tiene un lugar específico para la disposición y almacenamiento de etiquetas resultantes del proceso de lavado de botella. El vidrio ya había mencionado, acá son, fíjense, esta es nada mejor. A veces las cantidades son mayores, ¿ya? Puede ser botellas que ya vienen falladas y recesionadas del mercado, y hay otras que se rompen en el proceso. Entonces aquí vemos la cantidad apreciable de envases de vidrios rotos que lógicamente la mayoría de las industrias lo que hacen es entrar en un acuerdo con las industrias que producen botellas y hacen un intercambio o llegan a un acuerdo, ¿no? En cuanto a las tapas, fíjense igual, ¿ya? Las tapas, en este caso las latas, igual, son separadas, ¿ya? Acá vidrio, acá botellas o por decir latas, y hay una clasificación aquí, almacenamiento de plásticos, ¿no? De los unchos, en fin. Bien, y materiales que aquí vemos, más que todo es papeles, etiquetas, una mezcla, ¿no? Pero son materiales orgánicos. Bueno, acá vemos un container, pero igual, aceite, gasolina, sucio, generalmente en la parte del taller mecánico, como así también si ellos disponen de una flota de transporte propio, igual, ¿no? Son insumos que son requeridos para los vehículos que ellos tienen. Por ejemplo, acá en realidad vemos también lo que vienen a ser turriles de envase de plástico, ¿no? Aquí tenemos bueno, aquí estamos viendo un turril metálico, baterías y llantas de los vehículos o de la flota de vehículos que tienen, residuos generados la misma maestranza, y como les decía también lo que se genera dentro del área administrativa, como en este caso cartuchos, ¿no? De impresoras y otras. Entonces, fíjense la importancia que tiene en una organización. Por ejemplo, acá vemos de que hay una identificación en estos turriles con color y encima con o sea, digamos, está ahí indicando para qué es cada envase, ¿no? Bien, aquí ingresa a lo que viene a ser una legislación nacional para lo que se pueda efectuar ahí, desarrollar este trabajo basado en las normas nacionales. Y como esto es una empresa que corresponde al Grupo Quilmes, también el Grupo Quilmes les exige a ellos cumplir las normativas que ellos han desarrollado a nivel internacional para todas las empresas que están dentro de este grupo. Entonces hay dos, ya, podemos decir, hay dos procedimientos o normativas que deben cumplir con respecto a la generación de residuos sólidos. Bueno, ¿qué es lo que se requiere? Determinar la cantidad, determinar qué volumen ocupa. Entonces, aquí, por ejemplo, este joven, ¿ya? Este joven
Estoy seguro que él ha recurrido a bibliografía para determinar cuál es, en otras palabras, la densidad, ¿no? Que está expresada en kilogramos sobre metro cúbico. Después, determinar su importancia que tiene su composición química y poder calorífico. Esto implica, hay que recurrir a un libro, ¿ya?, que se denomina Gestión de Residuos Sólidos. Si ustedes han entrado a la carpeta que empecé a armar, hay algunos libros que son fundamental para hacer un balance de materia, que yo al menos lo ocupé esto cuando hice el diseño esa planta de recuperación de biogás de lo que antes era el vertedero en Normandía. Si esperan un ratito, les voy a mostrar la importancia que tiene ese libro. Bien, si ustedes me están viendo, este libro está ahí, lo tienen en digital, ¿ya? Ahí está esta composición, ya está el contenido energético, de tal manera que este joven que ha hecho este trabajo ha hecho balance en materia de energía. Entonces, de ahí saca estos valores. Yo en su momento también lo ocupé. ¿Listo? Bueno, la cuantificación de residuos es la parte más importante que tiene que ver con lo que es balance de materia. De tal manera de que hay que determinar, tal como, no sé si les mostré ayer y ahorita me estoy medio... Sí, les mostré ayer algo en forma rápida de lo que yo les exigí cuando di contaminación en la Gabriel, la importancia que tienen los balances de materia para cuantificar los residuos. Entonces, ahí es la importancia que no solamente los ingenieros industriales, los ingenieros químicos, los ingenieros de procesos deben manejar balance. Entonces, acá todos aquellos que somos parte de la formación de ingeniería en la base tecnológica, ¿ya? Deben dominar los balances de materia. ¿Listo? Bien, entonces ahí se cuantifica. No voy a mencionar de qué, pero estamos hablando en cantidad, ya sea de envase, residuo. Entonces no quiero ser redundante en ello, ¿ya? Bueno, aquí lo que él ha hecho este joven, por ejemplo, ya me imagino que ha hecho un análisis para determinar cuánto se genera en forma mensual expresado en kilos, ya, de cada uno de estos componentes: plástico, botellas, tierra filtrante, etiquetas y otros. Bueno, los que no son del propio proceso de transformación, sino que son residuos que, por ejemplo, compraron las tapas. Las tapas vienen en caja de cartón. Este cartón no entra al proceso, pero sí las tapas. Compraron etiquetas. Y el millar de etiquetas viene recubiertas con papel. Lo que les interesa a ellos es el uso de las etiquetas, no la envoltura. En plástico, compraron, por ejemplo, algún material cuyos sunchos son de plástico. ¿Ya? Bueno, y algunos materiales, en el caso de vidrio, por ejemplo, no sé a qué se refiere acá: papel higiénico, usado y en planta para los baños higiénicos de los trabajadores y del área de administración. Y aquí habla, por ejemplo,
Esto está enlazado a un video que lo han volado. Bueno, la tasa de generación está generalmente relacionada en masa por cada hectolitro de cerveza producido, pero esa tasa de generación, ¿a quiénes está referida? A materiales e insumos que resultan del proceso de transformación, elaboración de mosto, fermentación, envasado. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿ya? Habla de la generación de cartón, papel, bueno, estos tipos de plástico, lata, en los productos de Tropical Centenario. Entonces, hace una caracterización de su tasa de generación de algunos productos. Aquí, igual, para el proceso de envasado, pero para otros tipos de cerveza, Tropical, Centenario, Ducal, en lata, en barril, en fin. ¿Ya? Bueno, y lógicamente aquí ya entra en forma directa a la propuesta, ¿ya? Desarrollando los residuos que se deben manejar de acuerdo a los criterios de cantidad, peligro, gestión, adecuada valorización. Bueno, y la precolección, por ejemplo, esto de acá, los tubos fluorescentes, ustedes dirán, ¿y será tanto que se genera? Sí, efectivamente. No sé cuántas oficinas hay, cuántas áreas iluminadas tiene, la cantidad de tubos que son empleados para dar la iluminación. Entonces, fíjense de que hay que efectuar la recolección de esto, ¿ya? Donde se genera mismo, de los lugares o áreas donde se generan estos residuos. Bueno, el almacenamiento, por ejemplo, vamos a ver más adelante otros trabajos. Cuán importante es la cuantificación para poder determinar el área que tendrá, donde se va a hacer la disposición final interna, ¿ya? De todos aquellos residuos generados dentro de la empresa. Lógicamente que esto va a tener una capacidad que podrá ser rebasada en una semana o 2 semanas, dependiendo qué tamaño se diseña esto, ¿ya? Bueno, en cuanto a reciclaje de residuos sólidos, acá especifica, ya habíamos visto algunos envases químicos, aceite, batería. Los restos de comida, no sé hasta qué punto, ¿ya? Pero, por ejemplo, la cuestión de los aceites, dependiendo, ¿no? No creo que ahí en la empresa hagan reciclado de aceite. Lo más que se puede hacer es ver si se puede vender a las empresas que reciclan aceite. Bueno, por ahí los cartuchos de impresión hoy en día ya, a no ser que sean de máquinas antiguas que todavía se siguen usando estos cartuchos. Envases químicos. Aquí, por ejemplo, es un poco complicado cuando uno no conoce el proceso mismo de elaboración de cerveza. Pero en este caso, por ejemplo, la levadura, yo les decía, ya Fleischmann, que está en la carretera Warner frente a la PIL, igual hace un desarrollo de estos microorganismos a partir de cepas, ¿ya? Que se van proliferando y después hay que secarla. Y una vez seca, entonces se envasa y viene en esos sobrecitos. Acá lo mismo, ¿ya? Se le puede dar un tratamiento a esas levaduras, secarlas y bueno. Bueno, aquí este joven, fíjense, no sé si realmente, yo no he visto en realidad las veces que he ido a la cervecería, si realmente se dispone de un secador de levadura. Pero acá este joven lo establece, ¿no? No sé si estará dentro de su propuesta o si ya hay.
Bueno, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de un incinerador, ¿ya? Quiere decir que es un quemador, ¿ya? De tal manera de que en ese quemador ya se está utilizando un combustible y al mismo tiempo se está generando en función a la cantidad de material que se coloca en el quemador, usando ese término, ya, más o menos cuánto se genera. Por ejemplo, hoy uno de los grupos que está elaborando o está haciendo la modalidad de grado, me llaman y me dicen cómo pueden hacer, les comenté, cómo pueden hacer un balance de la cantidad de calor que se genera en un caldero. Entonces, ¿de qué combustible estamos usando? Gas natural. Entonces, para hacer ese balance, hay que determinar la composición. Hay en libros. Un gas natural generalmente tiene metano, etano, propano y en muy poca cantidad butano. En cambio, que un gas licuado puede tener hasta pentanos y hexano. Entonces, mientras tiene hidrocarburos de mayor peso molecular, tiene un mayor contenido energético. Bueno, aquí más o menos el que no entiende esto es de qué es fracción de exceso en aire, qué es cantidad de exceso. O sea, está referido que cuando se va a generar la combustión, como el caso del caldero que tenemos en la universidad, el gas simultáneamente requiere oxígeno. Y se produce la llama cuando hay una fuente energética, en este caso a través de un encendido con un chispero, podemos decir, es donde se iniciaba el proceso de combustión para generar vapor en el caldero. Lo mismo acá, ¿ya? Se establece incluso cuánto de oxígeno en función al aire que estamos introduciendo ahí se requiere para obtener una buena llama. Entonces, fíjense, todo eso es lo que habla acá y especificaciones, ¿no? Aquí, bueno, en realidad no sé si su evaluación está relacionada al incinerador. Generalmente los incineradores, ¿ya? Están presentes más que todo en los centros hospitalarios. Ahí sí que se requiere de quemadores, ¿no? Porque hay material que debe rápidamente, por los riesgos que implica, en vez de ir a botar a un vertedero, hay que quemarlo, ¿ya? Bueno, aquí habla ya de lo que se puede recuperar, hace su análisis económico, ¿ya? Por área, en función a los residuos generados, este secador tipo spray es lo que se requiere implementar para el secado de las levaduras. El almacén es el área que contempla, que les mostré en un plano, un layout, para la disposición final de los residuos ya en forma clasificada. Acá el quemador para algunos materiales. Y se finaliza con las conclusiones que tiene este trabajo. En realidad, si realmente hubiera un tribunal más exigente, le hubiera dicho y qué costo y qué beneficio tiene este proyecto, su implementación. Entonces ahí podría estar hablando de los beneficios intangibles y tangibles, ¿ya? Bueno, jóvenes, con esto nos ha dado tiempo para revisar este trabajo, ¿ya? En un trabajo de grado generalmente se tiene un tiempo de 30 a 40 minutos. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que empezar a desarrollar las habilidades de
de hacer como dice el tarijeño, el pan, pan, y el vino, vino, ¿a qué vino? Nada de estar aquí, que por allá. Entonces, eso tienen que empezar a desarrollar, ¿no? Aquí vamos a ver más adelante la empresa Cometal que por ahí tengo, ¿ya? Todo esto es lo que el Señor recomienda, qué hacer con lo que la empresa no hace para mejorar la gestión de residuos de sólidos industriales. No he visto que hubieran mencionado las normas, pero el día lunes yo le voy a presentar un trabajo mío que yo hice, donde ahí van a ver cada uno de los análisis que hice, que están relacionadas a las exigencias de la ley 373 con respecto a residuos. Bueno, jóvenes, con esto, cabalito el tiempo. ¿Cuántos son los valientes? Vamos a... ¿Será que pueden entrar un ratito en cámara, porfa? Para hacer una captación. Porfa. Eso, muy bien, Danielita. Y no vino la placa, ¿no? ¿Qué pasa con la placa, Daniel? ¿Qué es eso? Debe ser su señal, Inge. ¿Mm? Su señal debe ser. Se salió ese. Su señal está mal. A ver, ¿cómo me falta captar? A ver, vamos a hacer una toma. A ver, 13. Jacqueline Callaú, hasta donde Leonardo Sousa. Antes que se acabe. Bueno, aquí lo voy a tener que pegar. Ya. Pero ahí uno en última toma para control de asistencia. Ahora sí. Bueno, jóvenes, que tengan un buen descanso. Cuídense mucho. El lunes, Dios mediante, estaremos viéndonos de nuevo. ¿Listo? Mañana voy a subir las grabaciones de estas 3 clases. ¿Listo? Bien, ingeniero. Bueno, jóvenes, leanla bien. Pero Hasta luego. mañana pasado, del pasado de mañana, digo, ¿no? Sí, eso mismo. Chao, plaguita. Qué chuchón. Bueno, vamos a la última pegada para control de asistencia. Bueno, pórtense bien. Dice, pasa la foto de la asistencia en donde yo salgo. Le voy a decir a mi estado ya, por favor. Bueno, de la Danielita, ¿no? Que lo hace.